El hombre desde sus comienzos sintió la necesidad de expresar sus emociones y sentimientos y buscó la forma de comunicarse. En los símbolos o en la comunicación no verbal encontraron la forma de comunicarse y al pasar de la historia, la comunicación ha evolucionado en diferentes formas hasta llegar al punto donde se encuentra hoy en día. En este video expresaremos de una forma sencilla y clara algo que hacemos en nuestras vidas a diario, como lo es comunicarnos, y muchas veces las personas no saben con claridad los elementos y los pasos a seguir para tener una comunicación efectiva. La comunicación es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. La comunicación actual entre dos personas es el resultado de múltiples métodos de expresión desarrollados durante siglos. Los gestos, el desarrollo del lenguaje y la necesidad de realizar acciones conjuntas tienen aquí un papel importante. Los elementos o factores de la comunicación humana son emisor o codificador, código, mensaje, receptor o decodificador, canal, ruido y la retroalimentación. El emisor o codificador es el punto que elige y selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje, es decir, los codifica para poder llevarlo de manera entendible al receptor. En el emisor se inicia el proceso comunicativo. El receptor o decodificador es el punto al que se destina el mensaje. Realiza un proceso inverso al de emisor, ya que en él está el descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a entender. Existen dos tipos de receptor, el pasivo, que es el que solo recibe el mensaje, y se le llama receptor activo cuando existe retroalimentación. El código es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos que el emisor utilizará para transmitir su mensaje. Un ejemplo claro es el código que utilizan los marinos para poder comunicarse. La gramática de algún idioma, los algoritmos en la informática, todo lo que nos rodea son códigos. El mensaje es el contenido de la información, el conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea transmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea el emisor. El mensaje es la información. El canal es el medio a través del cual se transmite la información, estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Un ejemplo sería el aire, en el caso de la voz, el hilo telefónico, en el caso de una conversación telefónica. El contexto es el tiempo y el lugar en el que se realiza el acto comunicativo. Ruido. Cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo se puede dar en cualquiera de sus elementos. La retroalimentación es la condición necesaria para la interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se reciba una respuesta, sea deseada o no. Si no hay retroalimentación, entonces solo hay información, más no comunicación. El acto de comunicar es un proceso simple pero muy importante para nuestra vida diaria. Debemos conocer los elementos y características de dicho acto para tener una comunicación efectiva. Podríamos definir las funciones del lenguaje como los diferentes objetivos, propósitos y servicios que se le da al lenguaje al momento de comunicarse. Las 6 funciones del lenguaje son la función conativa o apelativa, función referencial, función expresiva, función poética, función fática y la función metalingüística. A continuación, definiremos cada una de las funciones del lenguaje. Resulta muy fácil reconocer esta función, ya que es la función de mandato y pregunta. Se da en el lenguaje coloquial, es dominante la publicidad y propaganda política. En esta función se pone énfasis al factor contexto. Trata solamente sucesos reales y comprobables, no opiniones ni cosas subjetivas. Prevalecen los sustantivos y verbos, además de los textos informativos y científicos. Por ejemplo, un profesor exponiendo sobre la historia de Chile. El mensaje que emite el emisor hace referencia a lo que siente, predominando él sobre todos los demás factores que constituyen el proceso de comunicación. Se utiliza preferentemente la literatura. El acto de comunicación está centrado en el mensaje mismo, en su disposición y en la forma de cómo éste se transmite.
Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. La finalidad de la función fática no es principalmente informar, sino facilitar el contacto social para poder transmitir y optimizar posteriormente mensajes de mayor contenido. Constituye esta función todas las unidades que utilizamos para iniciar, mantener o finalizar la conversación. La función metalingüística es la centrada en el código de la lengua. Se producen mensajes con esta función cada vez que utilizamos la lengua para hablar de ella misma, es decir, cuando la lengua se toma a sí misma como referente. Siempre que nos detenemos a aclarar el sentido de una palabra o analizar la lengua en algún aspecto, estamos empleando la función metalingüística. Por lo tanto, los libros de gramática o los diccionarios la emplean continuamente. Para terminar, presentamos el siguiente esquema mostrando qué lugar ocupa cada una de las funciones del lenguaje en el proceso de comunicación. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de la acentuación general de palabras. ¿Cuál es esta acentuación general? En la clasificación en agudas, graves y esdrújulas. Vamos a ver entonces cómo vamos a darnos cuenta cuando una palabra es aguda, cuando es grave, cuando es esdrújula y cómo acentuarlas. En primer lugar, las agudas se acentúan en la última sílaba. ¿Qué significa que se acentúen en la última sílaba? Que esa sílaba va a ser la sílaba tónica. Ahora bien, ¿cuándo llevan tilde? ¿Sí? ¿Llevan tilde? ¿Qué es el tilde? ¿Saben qué es el tilde? Es el acento gráfico. Acento gráfico. No siempre todo va a llevar tilde, ¿sí? Entonces, llevan tilde el acento gráfico cuando terminan en N, S o vocal. ¿Estamos? Entonces, se acentúan en la última sílaba, porque la última sílaba es la sílaba tónica. ¿Dónde llevan tilde? Cuando terminan en N, S o vocal. En esa última sílaba siempre, ¿sí? Las graves. ¿Dónde se acentúan las graves? Se acentúan en la penúltima sílaba. ¿Cuándo van a llevar tilde? Llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal. ¿Sí? Es al revés que las agudas. Y las esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Vamos a ver